Kakaroto es el hijo de Siris, diría el ángel Tyr. Siris, ahora la recuerdo, es una de las hijas de Zeus, la diosa Siris, quien tuvo un hijo con un mortal. Con que tú eres el hijo de Siris, diría Freya. Nunca te he visto en el mundo de Zeus, diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. Zeus, ¿realmente lo llamas así? Debe apreciarte mucho si eso es el caso, diría Freya. Freya es una de las creaciones de mi madre. Desde que ella se fue, Freya forjó su propio camino, diría Tyr. Deberías hacer lo mismo como tu hermano Erebos, forjar tu propio camino, diría Freya. De cualquier manera, Darkseid no saldrá de este planeta, lo haré pedazos en este momento, diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. No me importa cuál es tu disputa con Darkseid, pero me temo que para tu mala suerte Darkseid no morirá hoy, él viene conmigo te guste o no, diría Freya. Pero entonces, en ese momento Kakaroto comenzaría a liberar un instinto asesino y su ki iba creciendo a una velocidad sorprendente. ¿Acaso quieres pelear? Si valoras tu vida es mejor que retrocedas y me dejes hacer lo mío, diría Freya. Tu amigo Darkseid le arrebató a Kakaroto su hijo, lo único que quedaba de su difunta esposa. ¿Ahora entiendes el propósito de Kakaroto?, diría Tyr. Freya al escuchar las palabras de Tyr se quedaría inmóvil. Por un momento Freya quedaría sumida en sus pensamientos y entendería la furia del Saiyajin semidios. Esa tal Freya desea llevarse a Darkseid, pero está claro que Kakaroto no lo permitirá. Un pelea estallará en cualquier momento, se diría Serafín. Kakaroto comenzaría a dar pasos hasta colocarse a centímetros de la diosa Freya. Sin embargo, la mirada de Kakaroto había cambiado completamente, pero su instinto asesino era brutal. Esos ojos, debo admitir que son peculiares, tu ki me lo confirma, claramente no eres normal, tu ki es demoníaco, pero hace un momento era muy puro como el de un ángel, eres diferente a los demás, diría Freya. Pero Kakaroto no diría nada, nada más tenía su mirada fijada en la diosa. En los ojos de Kakaroto se notaba la furia y el dolor que sentía al perder a su hijo, lo único que le quedaba de su difunta esposa. No entiendo el dolor que estás experimentando, lamento todo esto que provocó Darkseid, pero me temo que no puedo dejarte acabar con él, diría Freya. Eso ya lo veremos, acabaré con ambos si es necesario, diría Kakaroto y soltaría una sonrisa totalmente siniestra. No había duda de que empezaba a perder el control y el ángel Tyr de inmediato lo notaría. Pareces un sujeto diferente, ese poder demoníaco no solo cambia tu ki, sino también tu personalidad, pero si quieres pelear entonces te voy a conceder tu deseo, pero te advierto que soy diferente a los demás debiluchos que has enfrentado, diría Freya. ¿Dices que Tyr es débil entonces?, diría Kakaroto. ¿Qué acaba de decir? Mencionó a Tyr, no pude haber escuchado otra cosa. El hijo de Siris ha enfrentado al monstruo de Tyr y salió con vida. Está claro que Kakaroto es diferente a los demás gusanos, esta pelea será emocionante, de eso no tengo la menor duda, se diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero entonces, en ese momento el ángel Tyr se colocaría al lado de Kakaroto mientras tenía una sonrisa, cosa que sorprendería a la diosa Freya. El señor Tyr se ha puesto al lado de Kakaroto, ¿acaso él ayudará a Kakaroto?, se diría Serafín. ¿Qué haces, Tyr?, diría Kakaroto. ¿Qué es esta sensación? La presencia de Tyr es parecida a la de Zeus, es aterradora, se diría Freya. Kakaroto ya lo ha decidido, Darkseid no saldrá de este planeta, estamos en una misión de parte del señor, la decisión es definitiva ¿o acaso tienes problema con eso?, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sí, parece que Tyr está dispuesto a pelear, no importa que tan fuerte me haya vuelto, pero es imposible vencer a Tyr, probablemente sea el hijo más poderoso y peligroso de Zeus, no tengo ninguna oportunidad de ganar, se diría Freya. Tengo esto bajo control, Tyr, puedo manejar esto, diría Kakaroto. Estamos en una misión, no es extraño que también quiera impedir que Darkseid salga de este planeta, diría Tyr. Parece que la tienen contra las cuerdas, ella no tiene oportunidad de ganar contra ellos dos, se diría Serafín. Y bien Freya, ¿qué has decidido? Lo haremos por las buenas o por las malas, diría Tyr. Ustedes ganan, pueden hacer lo que quieran con Darkseid, parece que tendré que buscar un nuevo compañero de entrenamiento, pero ¿qué me dices de ti, Kakaroto?
Pareces muy fuerte, está claro que tu ADN es diferente a los demás, tienes el ADN de un Saiyajin, de una diosa antigua y lo más extraño, tienes las células de un demonio puro, diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Tendrás que buscar a alguien más, en este momento tengo asuntos más importantes que atender, diría Kakaroto. Supongo que tienen que ver con Darkseid, de acuerdo, es una lástima que no hayas aceptado, pero estoy segura que nos volveremos a ver, hasta entonces, buena suerte y no confíes en Zeus, diría la diosa Freya y esta de inmediato desaparecería de un estallido de luz y Suki desaparecería de la galaxia. Vaya, eso fue rápido, por un momento pensé que se iba a librar una pelea más, no creo que este planeta al que llamo mi hogar soporte más destrucción, me alegro que esto haya terminado, diría Serafín. Sí, también pensé que tendría que volver a pelear, debo agradecerte Tyr, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Somos familia Kakaroto, no lo olvides, diría Tyr. Oh no, tenemos un grave problema, tienen que ver esto, diría Serafín quien se había quedado impactado. ¿Qué sucede? Diría Kakaroto y al darse la vuelta se quedaría atónito. Ella nos engañó, olvide que puede ser muy astuta, nos engañó con esa charla, debí suponer que no se daría por vencida tan fácil, diría Tyr. Kakaroto no podría creer que Darkseid se había ido, la diosa Freya había engañado a todos y con una táctica perfecta se había llevado a Darkseid. ¿Cómo rayos hizo esto? Diría Serafín. Magia, ella puede manejar la magia, tal como la diosa Lilith, diría Tyr. Debo encontrarlos, no voy a descansar hasta encontrarlos, cuando lo haga, acabaré de una vez por todas con cualquiera que esté relacionado con Darkseid, diría Kakaroto quien tenía una mirada baja. Por desgracia no podemos hacer nada, por ahora debemos regresar a nuestro mundo, debemos informar lo que ha sucedido, cabe aclarar que el señor no estará feliz, diría Tyr. El señor Tyr es literalmente muy poderoso, acabó con Darkseid como si se tratara de un gusano, pero cuando habla de ese tal señor se refiere a él con todo respeto, escuche a Kakaroto y esa diosa Freya hablar de ese tal Zeus, ¿serán el mismo individuo? No tengo duda de que así es, Zeus es el abuelo de Kakaroto y padre del señor Tyr, ¿es realmente más poderoso que el señor Tyr? Eran las dudas del demonio. Reconozco esa mirada, tienes mucha curiosidad acerca de mi padre el señor, como ya habrás deducido, es el ser más fuerte de cualquier mundo multiverso, no hay nadie más poderoso que él, el señor es un ser supremo e invencible en toda la extensión de la palabra, desde el inicio de los tiempos, diría Tyr. Vaya, siempre pensé que el señor Cronos era el ser más poderoso de la historia, pero luego pensé que era Kakaroto y ahora toda esta información, es mucho para asimilar, diría Serafín. A pesar que tengo sangre de un dios puro corriendo por mis venas, la sangre Saiyajin no deja de pedirme que pruebe fuerzas contra Zeus, cuando estoy cerca de él mi sangre empieza a hervir de emoción, siento esa poderosa sensación de querer enfrentarlo, pero ya me han advertido que sería un suicidio para mí y para cualquiera, diría Kakaroto. Y es mejor que siga así Kakaroto, pero ahora debemos irnos, hemos perdido más del tiempo requerido en este planeta, diría Tyr. Tienes razón, le prometí a Rise y a Brunilda que estaría con ellas lo más pronto posible, diría Kakaroto. Supongo que esta es la despedida, pero asumo que esto no es un adiós, diría Serafín. No lo es un hasta pronto, asumo que estarás bien aquí, después de todo ha sido tu hogar durante décadas, diría Kakaroto. Lo es, te deseo suerte y que puedas obtener la venganza que tanto anhelas, diría Serafín. Muy bien, fue un gusto haber conocido a un demonio, diría Tyr mientras tenía una sonrisa. Lo mismo digo, nunca pensé conocer a un ángel y en especial al más fuerte, diría Serafín. Entonces el ángel Tyr se despediría con una sonrisa y a gran velocidad desaparecería de un veloz estallido de luz y Suki desaparecería de la galaxia. Hasta pronto Serafín y no olvides seguir entrenando, porque tarde o temprano tú y yo nos vamos a enfrentar, diría Kakaroto y haciendo uso de la teletransportación, desaparecería de un resplandor y Suki sin duda alguna había desaparecido de la galaxia. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Enfrentarme a Kakaroto? ¿Tengo ese potencial para tal hazaña? Él confía en mí, entonces daré todo de mí en los entrenamientos hasta alcanzar un nuevo nivel, se diría Serafín quien tenía una mirada determinada. Ahora nos situamos en un mundo lejano, en el universo 0, planeta supremo.
Ha pasado más de una semana y aún no tengo noticias de Kakaroto. Se supone que ya debería estar aquí. Espero que haya encontrado a Rise sana y salva. Lo único que pido es que regresen pronto, pero sé que será difícil. Kakaroto fue al mundo donde habita el dios más poderoso de todos los tiempos, además de que en ese mundo existen los seres más poderosos y peligrosos, pero estaré esperando el regreso de ambos. Sé que todo estará bien, se diría la ángel Brunilda mientras esperaba el regreso tanto de Kakaroto como de la Kaioshin Rise. Ahora nos situamos en el mundo del poderoso Zeus, en el reino, Palacio Real. Hemos recibido noticias, señor. Tyr y Kakaroto ya se encuentran en camino, diría Loki. Sin embargo, antes que Zeus siquiera pudiera decir alguna palabra, este sería interrumpido por la repentina aparición de Poseidón que incluso sorprendería a Loki. ¿Qué estás haciendo, Poseidón? No puedes irrumpir de esta manera, diría Loki. Loki, lárgate de aquí, deseo hablar con el señor a solas, diría Poseidón mientras tenía una mirada seria. Está bien, Loki, ciertamente esto es un comportamiento interesante de parte de Poseidón, pero sal de aquí, Loki, hablaré con tu hermano a solas tal como lo desea, diría Zeus. De acuerdo, señor, con su permiso, diría Loki. Y bien, ¿qué desea el dios de los mares? Diría Zeus. Iré al grano, mis poderes se han ido, pero estoy seguro de una cosa, diría Poseidón. ¿Tus poderes se han ido? Ciertamente eso es interesante, pero comparte conmigo de qué estás tan seguro, diría Zeus. Ya estoy aquí, es ahora o nunca, necesito hablarle con firmeza, pero si estoy equivocado el señor podría acabar conmigo, pero no me voy a retractar, debo enfrentarlo tal como lo hizo Hades en el pasado, se diría Poseidón. Y bien, estoy esperando alguna respuesta, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora. Creo entender que usted, señor, me arrebató mis poderes como castigo por perder contra el mortal Son Goku, diría Poseidón. Ya veo, así que es eso, diría Zeus. Lo dije, lo he dicho, mi cuerpo no deja de temblar, la presencia de mi padre de por sí ya es aterradora, se diría Poseidón. Entonces, ¿cuál es el problema? Está claro que yo he sido quien te arrebató tus poderes, es un castigo después de todo, ¿no estás de acuerdo? Diría Zeus. Sin embargo, Poseidón no diría nada, debido a que éste estaba pensando con cuidado lo que diría para responderle a su padre. Es un castigo, entonces ¿qué harás, hijo mío? ¿Saldrás por la puerta como un cobarde o decidirás enfrentarte a tu padre? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Poseidón entendió perfectamente las palabras de su padre, estaba claro que lo estaba provocando, pero ¿cuál era su objetivo de tal provocación? ¿Acaso su padre querría que lo atacara? Esas eran las dudas del dios de los mares. Entonces el todopoderoso Zeus comenzaría a dar pasos hasta colocarse frente a su hijo mientras tenía una sonrisa aterradora. En esta forma mi padre es más pequeño que yo, pero su presencia lo hace parecer como 10 metros más grande, no existe nadie que tenga la misma presencia que mi padre, es tan aterradora que incluso tengo ganas de salir corriendo pero mis piernas no responden, ¿qué debo hacer? Se diría Poseidón. Hijo mío, ¿acaso me harás volver a hacer la pregunta? Diría Zeus. Rayos, parece realmente molesto, debo decir algo yo lo contrario este será mi fin, se diría Poseidón. No voy a huir padre, voy a enfrentarte, diría Poseidón con un tono tranquilo en su voz. Sin embargo, era nada más un camuflaje, era claro que el dios de los mares estaba temblando por dentro, se había formado de confianza para retar a su padre con suma tranquilidad. Entonces, el dios de los mares vería con sus propios ojos de cómo su padre había sufrido una transformación completamente aterradora, su presencia haría temblar a cualquiera, por no hablar de su instinto asesino. Así que usted se ha transformado, me parece bien, diría Poseidón con un tono tranquilo y una expresión seria. Debo admitir que me tienes completamente sorprendido, hijo mío, no esperaba menos de ti, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. No puedo creerlo, lo estoy haciendo, he visto en carne propia de cómo mi padre se ha transformado en el ser más poderoso, ¿acaso me considera digno? ¿Me considera el hijo más fuerte? Estoy actuando con mucha valentía pero la realidad es que estoy muriendo por dentro, se diría Poseidón. Así que en verdad no huirás, me parece perfecto, entonces comencemos, ¿no estás de acuerdo, hijo mío? Diría Zeus quien se colocaría en posición de ataque. ¿Qué carajos está pasando? Él sabe perfectamente que no tengo poderes y aún así desea pelear conmigo.
Me hará pedazos de un solo puñetazo, pero no voy a retroceder. Probablemente nadie se burlaría de mí por haber huido del poderoso Zeus, incluso todos pensaría que habría sido la decisión más inteligente, pero ya estoy aquí, debo aceptar la realidad, debo enfrentarlo, se diría Poseidón y este se pondría en guardia. Pero entonces, de un pestañeo Zeus ya se encontraba frente a Poseidón con un puñetazo devastador y apocalíptico que iba directo hacia toda la cara de Poseidón. Su velocidad, ¿qué es esto? ¿Es mi fin? Eran las preguntas del dios al ver que el puñetazo de su padre se encontraba a centímetros de golpearlo. No obstante, el dios padre de todos había detenido su ataque, este se encontraba con una sonrisa mientras le daría un pequeño beso a su puño con el que iba a golpear al dios de los mares, demostrándole a su hijo que no tenía nada que temer. ¿Qué está pasando? ¿Ha detenido su ataque? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? No me importa la razón, porque estoy completamente aliviado, se diría Poseidón. Bien hecho, hijo mío, has pasado la prueba, decidiste quedarte y enfrentarme como un verdadero guerrero. Si habrías tomado la decisión de correr como un cobarde habría acabado contigo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora. No puedo creerlo, por un carajo que he tomado la decisión correcta, pero apenas puedo respirar, por todo el terror que recorre por mi cuerpo, se diría Poseidón. Puedes irte, hijo mío, debo felicitarte por tu valor, pero ahora largo, diría Zeus. Por supuesto, señor, se lo agradezco, diría Poseidón. No seas tan formal, llámame padre, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Sí, perdón padre, ahora me retiro, diría Poseidón quien dejaría el lugar y por fin podía respirar con alivio de haber salido con vida. Mientras tanto en las afueras del palacio. Lo hice, pude salir con vida, nunca antes había sentido tanta presión, ni siquiera en una pelea, pero también me dijo que lo llamará padre, ¿acaso me he convertido en su hijo más poderoso? ¿Me considera digno? Se diría Poseidón y en ese momento sentía que ahora se sentía más fuerte, lo que significaba sus poderes habían vuelto. Veo que por fin terminó tu charla con el señor, no demoró mucho a decir verdad, sin embargo puedo percibir que tu poder ha vuelto, diría Loki. Solo eres tú, diría Poseidón. Y veo que volviste a ser el mismo amargado de siempre, diría Loki. Sin embargo, Poseidón no diría nada y nada más seguiría con su camino dejando solo a Loki con algunas preguntas. ¿Qué fue eso? Pude ver que había algo diferente en Poseidón, parecía realmente diferente a lo habitual, me pregunto cómo rayos hizo que el señor le devolviera sus poderes, supongo que será un misterio, se diría Loki. Mientras tanto en otra parte del planeta del poderoso Zeus, al aire libre. Ha pasado una hora, me pregunto cómo le estará yendo a Kakaroto y al señor Tyr, diría Rise mientras tenía su mirada hacia el cielo. Esto segura que pronto estarán aquí, diría Lilith. Así es, ya estoy aquí, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Has vuelto, diría Rise mientras tenía una gran sonrisa y sus ojos se iluminaban. Eso fue rápido, parece que las cosas salieron bien, diría Lilith. No del todo, pero lo tendré que resolver, diría Kakaroto. ¿Dónde está el señor Tyr? Diría Rise. Me está esperando en el reino, tendremos que informar sobre los detalles de la misión a Zeus, diría Kakaroto. Ya veo, parece que son problemas serios, diría Lilith. Te daré los detalles después, Tyr me dijo que no debo hacer esperar a Zeus, diría Kakaroto. ¿Nos iremos acaso pronto para regresar con Brunhilda, verdad? Diría Rise. Por supuesto, una vez que termine con Zeus, nos iremos a casa, Brunhilda estará encantada de volver a verte, pero ahora debo irme, te agradezco todo lo que estás haciendo señorita Lilith, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Descuida Kakaroto, es lo menos que puedo hacer, diría la diosa Lilith. Ve a hacer lo tuyo, estaré aquí esperando, diría Rise con una pequeña sonrisa. Entonces Kakaroto les daría una sonrisa a ambas diosas y emprendería vuelo a máxima velocidad hacia el este donde se encontraba ubicado al reino. Mencionó que habían complicaciones, la sonrisa que mostraba me daba la sensación que todo estaría bien, pero está claro que algo realmente malo sucedió, porque regresó sin su hijo, ni siquiera lo mencionó, significa que algo malo sucedió con el joven Morfeo, diría Rise. También lo pude notar, su sonrisa era fingida, se podía notar el dolor en esa sonrisa, diría la diosa Lilith. Mientras tanto en el reino, donde se encuentra ubicado el palacio del poderoso Zeus. Vaya, ha pasado una hora nada más, eso fue muy rápido, pero ¿en dónde está Kakaroto? Diría Loki.
estará aquí en cualquier momento, diría Tyr. De acuerdo, pero recuerda que al señor no le gusta que lo hagan esperar, sin embargo, escuché rumores que liberaste tu maldición para pelear, lo que significa que ese sujeto era realmente fuerte, diría Loki. Sin embargo, Tyr no diría nada, nada más tenía una sonrisa, después de todo al ángel no le gustaban los rumores. Kakaroto aún no aparece, será mejor que lo haga antes que sea demasiado tarde, diría Loki. Ya estoy aquí, espero no haberme demorado mucho, diría Kakaroto. No, llegas a tiempo, diría Tyr. De acuerdo, ustedes dos deberían entrar, diría Loki. Unos minutos después, afueras del palacio la diosa Artemisa haría su aparición sorprendiendo a Loki. ¿Qué haces aquí, Artemisa?, diría Loki. Sentí la presencia del señor Tyr y Kakaroto, lo que significa que regresaron, esperaba hablar con Kakaroto, diría Artemisa. Llegas tarde, tendrás que esperar, en este momento ambos se encuentran con el señor, diría Loki. Mientras tanto en el trono del poderoso Zeus. Regresaron antes de lo que tenía en mente, claramente hay noticias jugosas, ¿no lo creen? Entonces adelante, diría Zeus. Sin embargo, Kakaroto tenía una mirada perdida, debido a que aún no podía creer que había perdido a su hijo, lo único que le había quedado de su difunta esposa lo había perdido, Tyr lo notaría, por lo tanto tomaría las riendas. Señor, por desgracia no tenemos las mejores noticias que darle, sucedió algo imprevisto, pero confirmamos que el joven Morfeo fue erradicado, diría Tyr. Zeus al escuchar la fuerte declaración de Tyr, había dirigido su mirada hacia su nieto, ahora comprendía por qué podía sentir una aura de odio y dolor proviniendo de él. El gusano fue capaz de escapar, pero lo encontraré ya sea debajo de las rocas, diría Kakaroto, y en ese momento haría aparecer los ojos de Dios, mientras tenía una sonrisa totalmente malvada, era lo que reflejaba el dolor de la pérdida de su hijo. No puedo encontrarlos, los ojos de dioses no pueden ser capaces de encontrarlos, he visto por todos los mundos y no los encuentro. Tyr mencionó que Freya es una diosa capaz de usar la magia, debe estar usando la magia para ocultarse, sin embargo, tarde o temprano los encontraré, no se pueden esconder para siempre, se diría Kakaroto. Ahí estás, fueron las palabras de la diosa Artemisa quien había hecho su aparición. Señorita Artemisa, necesitas algo, porque ahora mismo no es el mejor momento, diría Kakaroto. Puedes llamarme nada más Artemisa, pero eso no es el punto, escuche lo que sucedió, estoy aquí para ofrecer mi ayuda, y también vengo a darte mis condolencias, el joven Morfeo era un guerrero excepcional, diría Artemisa. De acuerdo, escucha Artemisa, agradezco tu amabilidad, pero esto nada más se trata entre Darkseid y yo, no puede haber alguien más involucrado, diría Kakaroto. Pero Kakaroto, también escuche que la diosa Freya está detrás de todo esto, sé que eres fuerte y en ningún momento trato de decir que no puedes manejar esta situación, pero ellos son dos, necesitarás una mano, diría Artemisa. En serio que lo agradezco, pero esto no le incumbe a nadie, esto es entre Darkseid y yo, necesito vengar la muerte de mi hijo, espero que lo entiendas, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a gran velocidad emprendería vuelo. No cabe duda de que eres realmente terco, pero no tengo más opción que aceptarlo, te deseo suerte Kakaroto, pero tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, debo ayudar a Kakaroto de alguna manera, se diría Artemisa. Mientras tanto en uno de los campos de entrenamiento. Ahí estás, dime qué averiguaste, diría Kakaroto. Por desgracia mis contactos tampoco han sido capaces de localizarlos, dime qué tan buena suerte obtuviste, diría Tyr. Esto complica las cosas, tampoco he tenido suerte, es como si habrían sido tragados por la tierra, use los ojos de Dios para encontrarlos pero es imposible, diría Kakaroto. Todo indica que Freya está haciendo uso de la magia, diría Tyr. Sí, lo mismo pensé, esto me tiene realmente estresado, siento que explotaré en cualquier momento si no obtengo respuestas, diría Kakaroto. Sé que esto debe ser realmente duro, pero créeme, no se pueden esconder durante mucho tiempo, tarde o temprano tendrán que salir de su escondite, diría Tyr. Sin embargo, en ese momento Kakaroto sentiría una presencia infernal, al darse la vuelta notaría que frente a él se encontraba uno de los dioses más poderosos, y también hijo del todopoderoso Zeus, su apariencia más que todo era lo que había llamado su atención.
Veo que ya terminaste tu entrenamiento, es la primera vez que llegas muy lejos al punto de transformarte, diría Tyr. Estar mucho tiempo sin tener diversión en un combate real llega a ser estresante, liberar mi máximo poder me relaja como no tienes idea, han pasado siglos desde mi última pelea, diría el dios Vali. Es fuerte, realmente fuerte, hay reglas de no pelear entre nosotros, pero en este momento no me importan, tengo tantas ganas de atacarlo, su poder es inmenso, ha provocado que mi sangre no deje de hervir de emoción, mucha adrenalina recorre por mi cuerpo, se diría Kakaroto. Pero, Tyr notaría lo que Kakaroto estaba a punto de hacer, por lo cual por medio de telepatía le advertiría que no lo haga, que es una mala idea, que no está pensando con claridad. La realidad es que no me importan Tyr, en este momento no quiero hacer otra cosa que atacarlo con todo mi poder, apenas puedo contenerme, diría Kakaroto por medio de telepatía. Debes controlarte, quizá aún no lo hayas notado, pero es tu sangre como ángel, aunque no lo creas tú posees sangre de un ángel puro, al parecer heredaste la sangre de mi madre, créeme Kakaroto, lo he vivido, tener el poder de un ángel es sumamente difícil, nos cuesta mucho trabajo controlarnos, al ver el máximo poder de Vali provocó esa reacción en tu cuerpo y esos sentimientos que estás experimentando por la muerte de tu hijo, pero escúchame, debes controlarte, diría Tyr por telepatía. Sin embargo, Kakaroto sentía una adrenalina y un poder inmenso recorrer por todo su cuerpo, su mirada había cambiado, era tanto el poder que sentía que su cuerpo ardía en llamas, era una sensación nueva, una sensación que Kakaroto nunca antes había experimentado, tenía esas ganas de liberar ese poder pero le era imposible. El dios Vali había notado el cambio que estaba experimentando Kakaroto, podía sentir las intenciones del Saiyajin semidios, podía sentir que Kakaroto lo iba a atacar en cualquier momento. Escúchame Kakaroto, por nada del mundo debes perder la razón, tú debes controlar ese poder, créeme, la sangre de un ángel es completamente diferente a la sangre de un dios, esta es la razón por la cual los ángeles somos superiores a los dioses, a diario tenemos que luchar con nuestros instintos, tú debes ser el dominante Kakaroto, recuérdalo, diría Tyr. Créeme, lo estoy intentando pero no sé por cuánto tiempo podré soportar esta sensación, el poder es tanto que me agobia, y siento que poco a poco pierdo la razón, cada segundo que pasa se me hace más y más difícil, diría Kakaroto. Qué interesante, Kakaroto está por perder el control, como lo hizo Tyr hace millones de años, el ki de Kakaroto cambió de un momento a otro, su ki es totalmente puro, tan puro como el de un ángel, ¿acaso él? Sí, no hay otra explicación, Kakaroto es un prodigio, al parecer la sangre de un ángel se encontraba dormida y hoy ha decidido despertar, veo que le cuesta mucho trabajo mantenerse a raya, se diría Vali. ¿Qué rayos es esta sensación? Apenas puedo contenerme, nunca antes me había sentido así, esta sensación es como cuando me convertí en un Osaru la primera vez, pero la sensación es más fuerte, sin embargo no debo ceder a mis instintos, debo pensar en Risa y Brunilda, me necesitan, no sé lo que pasaría si llegara a perder el control, se diría Kakaroto quien con toda su fuerza de voluntad empezaba a calmarse. Sí, eso es Kakaroto, continúa así, lo estás haciendo bien, por nada del mundo debes ceder a tus instintos, no importa qué tan furioso te encuentres, puede ser muy peligroso al punto que podrías lastimar a tus seres queridos, recuerda esas palabras, diría Tyr. Lo estoy haciendo, lo estoy logrando, vamos, debo respirar lento, siento que esa sensación de aniquilar a todos empieza a desvanecerse, se diría Kakaroto y había recuperado su mirada que lo caracterizaba. Es una pena, parece ser que ya volvió a sus sentidos, habría sido interesante enfrentar el hijo prodigio de Siris, supongo que será en otra ocasión, eran las decepcionantes palabras del dios Vali y finalmente regresaría a su estado normal, ese gran poder que desprendía se había esfumado. Buen trabajo Kakaroto, lo hiciste bien, no cualquiera podría haber hecho la hazaña que acabas de cometer, lograste dominar tus instintos, felicidades Kakaroto, por haber despertado el poder de un ángel que llevabas dormido desde tu nacimiento, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sin embargo, Goku se encontraba jadeando, debido a que hacer ese super esfuerzo lo había agotado, después de todo era la primera vez que experimentaba algo así en su vida. No está mal Kakaroto, domina ese poder y no habrá duda de que te convertirás en un rival formidable, no lo olvides, nos vemos Tyr, eran las palabras del dios Vali y se retiraría del campo de batalla. Recibiste un cumplido de Vali, al parecer reconoció tu potencial, Vali no a cualquiera halaga, diría Tyr. ¿Qué rayos fue eso Tyr?
Si dices que poseo la sangre de un ángel porque ahora decidió despertar, ¿por qué tuvieron que pasar 50 millones de años? Diría Kakaroto. Eso es algo que tendrás que averiguar por tu cuenta para crecer como guerrero. Hoy tuviste un gran avance, sin embargo quizá haya llegado el momento que recibas un entrenamiento adecuado. Ahora tienes una parte que te convierte en un ángel. Tu entrenamiento debe ser especial, diría Tyr. Me gustaría entrenar, pero por ahora tengo asuntos más importantes por los cuales lidiar. No me puedo dar el lujo de perder el tiempo, diría Kakaroto. Pero, en ese instante llegaría el dios de la personificación de la fuerza, el dios Hércules, el hijo más joven del todopoderoso Zeus. Kakaroto se sorprendería, después de todo no esperaba ver al dios Hércules, había escuchado que era el dios con más fuerza bruta. Hércules no está aquí por mí, los dejaré a ustedes dos, más luego hablaremos tú y yo Kakaroto, nos vemos Hércules, diría Tyr y este se retiraría del campo de entrenamiento. ¿Te encuentras bien Kakaroto? Te ves agitado, diría Hércules. Solo fue una experiencia nueva, pero es un gusto, creo que nunca habíamos coincidido, al menos hasta ahora, diría Kakaroto. Tienes razón, me disculpo por eso, he tenido asuntos importantes que atender, debí haberlo hecho antes, esta es la primera vez que entablamos una plática, es un gusto conocer al hijo de mi hermana Siris en paz descanse y también lamento la muerte del joven Morfeo, diría Hércules. Está bien, pero estás aquí por una razón y debo decir que suena serio, diría Kakaroto. No me gustan las charlas triviales, por eso iré al punto. Kakaroto, necesito tu ayuda, diría Hércules mientras tenía una mirada seria. ¿Qué pasa? Diría Kakaroto. Hércules procedería a informarle a Kakaroto absolutamente todo sobre la situación, no se guardaría ningún detalle y Kakaroto escucharía con atención. Entonces, ¿qué dices Kakaroto? Diría Hércules. No puedo ayudarte, créeme, no sabes las ganas que tengo de enfrentar a Zeus, pero no puedo, cuidó de mi hijo cuando yo no pude, tendrás que buscar a alguien más, lo lamento Hércules, pero tengo asuntos que atender, diría Kakaroto y este emprendería vuelo a máxima velocidad. Te lo dije hermano, estás perdiendo el tiempo, nadie es tonto como para enfrentar la furia del señor, diría Jack. No tienes por qué recordármelo, incluso Tyr se negó, no me quedan más opciones, no sé a quién más acudir, diría Hércules. Es mejor que lo aceptes cuanto antes, como te lo restregó Tyr, esta pelea es nada más entre Hades y el señor, diría Jack. Rayos, no tengo de otra que esperar a Hades, nos hemos quedado sin opciones, al menos espero que Hades haya encontrado guerreros fuertes, aunque es imposible, no existen seres más poderosos que un ángel o un dios antiguo, se diría Hércules mientras tenía una mirada baja. Mientras tanto en otra parte del planeta, después de unos minutos. Kakaroto, te veo muy tenso, ¿has tenido alguna pista? Diría Rise. Sin embargo, Kakaroto no respondería porque este se encontraba sumido en sus pensamientos y tratando de encontrar alguna otra alternativa. Oye Kakaroto, ¿me estás escuchando? ¿Seguro te encuentras bien? Bueno, con toda la situación no, pero sabes a lo que me refiero, diría Rise. Disculpa Rise, estaba pensando, estoy bien, solo estoy pensando cuáles son las alternativas que tengo, diría Kakaroto. Trate de encontrarlos con mi magia, pero Freya sabe usar la magia también, no esperaba que alguien más como yo podría usar la magia de esa manera, pero no he tenido suerte, diría la diosa hechicera suprema Lilith. Sin embargo, en ese momento la diosa Artemisa había hecho su aparición, esta tenía una mirada seria y sus ojos estaban enfocados en Kakaroto. ¿Qué hace un guardián del señor aquí? Se diría Lilith. ¿Quién es ella? Parece una guerrera, diría Rise. Lo es una de las guardianes de Zeus, diría Kakaroto. Creo saber que necesitas Kakaroto, puede que no sea útil ayudarte en encontrar el paradero de Darkseid, pero puedo ayudarte a que toda esa tensión en tu cuerpo desaparezca, ¿qué te parece un combate? Diría Artemisa mientras haría aparecer su poderosa espada y su ki no había duda de que era increíble. ¿Qué está haciendo? ¿Planea pelear con Kakaroto? No puede hacerlo, está prohibido, se diría Lilith. ¿Qué haces Artemisa? Ambos sabemos que está prohibido pelear entre nosotros, diría Kakaroto. No te preocupes Kakaroto, he obtenido la bendición del señor, esto hará que te relajes de una vez, diría Artemisa. Escucha Artemisa, agradezco lo que tratas de hacer, pero esto no me ayudará, deja que me encargue de esto por mi cuenta, diría Kakaroto.
Pero entonces, sin que nadie lo esperara, la diosa Artemisa a una velocidad infernal se había posicionado frente a Kakaroto con un poderoso puñetazo al punto que haría sacudir todo el lugar y una ráfaga de viento partiría el suelo. Kakaroto había sentido la inmensa fuerza de la diosa en ese puñetazo, no podía creer que un guardián podía tener esta clase de fuerza. Eso fue sorprendente, realmente es veloz, nunca he tenido la oportunidad de ver pelear a un guardián del señor, se diría Lilith. La fuerza del puñetazo de Artemisa había sido suficientemente fuerte como para mandar a volar a Kakaroto directo hacia una montaña donde de manera instantánea la haría pedazos en cuestión de segundos. Me disculpo Kakaroto, pero esta es la única manera de que entres en razón, diría Artemisa mientras tenía una expresión seria. Vaya, ella es muy fuerte, apenas cerré mis ojos y ella ya no se encontraba en el mismo lugar, ella es increíble, aunque espero que Kakaroto se encuentre bien, eran las palabras de Rise quien estaba encantada de la fuerza de Artemisa, sentía admiración por aquella guerrera. Ella no pelea con fuerza bruta, la manera correcta de decirlo es que ella pelea con técnica, ese puñetazo fue con técnica y directo al mentón, pero también fue un golpe delicado, un golpe perfecto como para no dejarme noqueado, ella calculó la fuerza, la velocidad y aplicó técnica a la hora de golpearme, se diría Kakaroto mientras saldría entre todos los escombros. Vamos Kakaroto, sé que ese golpe te hizo despertar y eso es justo lo que quiero, se diría Artemisa. Mientras tanto en otra parte del planeta del dios Zeus. Justo a quien quería ver, parece que las cosas ahora se igualan, diría Poseidón. ¿Qué quieres? Sé que el señor te devolvió tus poderes, me sorprendes debo admitirlo, diría Jack mientras tenía una pequeña sonrisa. Creo que tú y yo tenemos cuentas pendientes, ¿no lo crees? Diría Poseidón mientras tenía una mirada fría. Solo miren, el dios de los mares busca pelear por haber pisoteado su orgullo, ¿no estás de acuerdo? Diría Jack con un tono burlón. Sin embargo, el dios de los mares no reaccionaría ante la provocación de Jack, seguía teniendo esa mirada fría y calculadora. Así que realmente quieres empezar una pelea aquí y ahora, no te lo voy a negar, suena intrigante y a la misma vez emocionante, entonces ¿qué tanto esperamos? Rompemos las reglas del señor e iniciamos una pelea, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. No me importan las reglas si te lo estás preguntando, después de todo es una simple pelea entre hermanos, ¿no lo crees? Diría Poseidón mientras tenía una sonrisa aterradora que dejaría asombrado al dios Jack. La sonrisa arrogante de Jack había sido reemplazada por una expresión seria en su rostro, después de todo no se esperaba esa inesperada y repentina respuesta de su hermano. Entonces querido Jack, ¿deseas pelear aquí y ahora? Solo di la palabra, diría Poseidón. Está tratando de provocarme, eso es seguro. Poseidón quiere que lance el primer golpe, quiere que caiga en su juego, pero no le daré tal satisfacción. Realmente deseo pelear con Poseidón y él también desea pelear, pero no le daré el gusto, no hoy, no romperé las reglas por una provocación. Bien jugado Poseidón, bien jugado, se diría Jack. Entonces ¿qué es lo que harás querido Jack? Adelante, estoy listo para recibir el primer golpe o acaso le temes a tu hermano. Adelante, vamos, diría Poseidón. No en esta vida, tú has ganado Poseidón, pero te diré esto, tarde o temprano tú y yo nos vamos a enfrentar, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Entonces rezale al Señor para que ese día no llegue, de lo contrario te haré trizas, la próxima vez piensa mejor antes de provocar al dios de los mares, diría Poseidón mientras se alejaba del lugar, dejando en sus pensamientos al dios Jack. Qué inesperado, Poseidón realmente estaba listo para pelear, me hubiera gustado pelear justo aquí y ahora, pero aún no es el momento, pero ese día pronto llegará, será una pelea de orgullos, estoy deseando que llegue, eran los pensamientos del dios Jack. Regresando al lugar donde se están realizando los acontecimientos de la pelea entre Kakaroto y la diosa guardiana Artemisa. Todo el lugar no dejaba de ser sacudido ante la legendaria pelea entre Kakaroto y Artemisa, con cada estocada que Artemisa lanzaba con su espada partían el suelo y al mismo tiempo cortaban el aire. Sin embargo, tanto Artemisa como Kakaroto sabían perfectamente que era un combate solo para dejar a un lado el estrés, debido a que ambos se estaban conteniendo, Kakaroto se encontraba usando una de sus transformaciones más poderosas para hacerle frente a Artemisa. No había duda de que la espada de Artemisa era un arma mortal, debido a que cortaba cualquier cosa que se le atravesaba, las ráfagas de viento que estaba provocando la espada eran impresionantes.
Sí, ambos se contienen, después de todo no es una pelea seria, Artemisa hizo bien en retar a Kakaroto, es la mejor manera para que Kakaroto pueda liberar todo ese dolor y estrés acumulado, diría la diosa Lilith. Son increíbles, la señorita Artemisa sabe cómo empuñar una espada de manera perfecta, por otro lado, puedo sentir que Kakaroto comienza a relajarse, esto es bueno, realmente bueno, ¿no lo cree señorita Lilith? Diría Rise mientras tenía una pequeña sonrisa. Absolutamente pequeña Rise, diría Lilith. Entonces ambos se detendrían y tomarían distancia, mientras compartían miradas desafiantes, pero se podía notar una leve sonrisa tanto en Artemisa como en Kakaroto. Pero, todos se sorprenderían al ver que Kakaroto se había relajado completamente al punto que había decidido volver a su estado base evolucionado mientras tenía una sonrisa satisfecha. El gran ki de Artemisa también bajaría de golpe, todo indicaba que el combate había terminado y esta también tenía una sonrisa satisfecha. Te lo agradezco Artemisa, me abriste los ojos y me volviste a la realidad, estaba realmente furioso y no podía pensar con claridad, estaba a punto de romper las leyes, diría Kakaroto. No es nada Kakaroto, hice lo que tenía que hacer, diría Artemisa mientras tenía una leve sonrisa. ¿Qué quieres decir con romper las leyes Kakaroto? Diría Lilith. Los ojos de Dios me dan la capacidad de viajar en el tiempo, ya sea pasado o futuro, pero al hacerlo habrían consecuencias realmente desastrosas, diría Kakaroto. Tienes un punto, viajar en el tiempo es sumamente peligroso, cambiar el pasado o futuro podría causar un apocalipsis, diría Artemisa. Y por eso te lo agradezco Artemisa, diría Kakaroto y en ese justo momento sentiría una poderosa presencia que había llegado al mundo de dioses y ángeles puros. ¿Sienten eso? Es un gran ki, diría Artemisa. Hades ha vuelto, serían las frías palabras de Lilith. ¿Quién? Diría Rise. Se trata del hijo mayor del señor, Hades es el dios de la muerte o también conocido como el rey del inframundo, ha vuelto y puedo decir con certeza que no es nada bueno, diría Lilith. Debo irme, esto sin duda requiere mi presencia como guardián del señor, nos vemos Lilith, fue un gusto pequeña Rise, y Kakaroto, estoy segura que nos volveremos a ver, fueron las exclamaciones de Artemisa y esta emprendería vuelo a máxima velocidad directo hacia el reino. Hasta pronto, diría Kakaroto. ¿Qué es lo que trama ese dios de la muerte? Diría Rise. Venganza, es lo más seguro, por desgracia también debo irme, fue un gusto conocerte pequeña Rise, y Kakaroto, no te estreses, todo llega a su debido tiempo, diría Lilith mientras se retiraba del lugar. ¿Ahora qué hacemos Kakaroto? Deberíamos ir. Diría Rise. Hades no fue el único que llegó, junto a él llegó alguien más, se trata de Erebos, sin embargo, esto no es asunto nuestro, ¿sabes lo que significa verdad? Diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa. Sí, es hora de regresar a casa, Brunilda debe estar impaciente por nuestro regreso, diría Rise pero su sonrisa al instante desaparecería. ¿Sucede algo malo? Diría Kakaroto. ¿Qué pasará con tu misión? Encontrar a los tipos malos, diría Rise. No te preocupes, lo primero es regresar a casa, como te lo prometí, diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa.